Buenas tardes. Parece que tenemos participantes de no solo aquí en la República Dominicana, pero también en los Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Ok. Otra vez, buenas tardes a todos y todas, y gracias por estar aquí, y bienvenidos a nuestra audiencia. Mi nombre es Amanda Roach, y soy oficial en la Embajada de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana, y yo estaré moderadora de nuestro panel el día de hoy. Cada febrero, los Estados Unidos celebran el mes de la historia afroestadounidense. Esta conmemoración anual reconoce los logros importantes de los afroestadounidenses en la historia de los Estados Unidos. Este año, el tema central de este mes en la Embajada de los Estados Unidos se enfocará en la libertad afrodescendiente. Eso es porque hoy nuestro webinario se llama Libertad de ser multicultural, la experiencia afrodominicana. Hemos invitado a 4 expertos e intelectuales en temas afrodominicanos relacionados con el legado y la historia del país. Tenemos a Agatha Brooks, a Joana Almonte, a Lucila Velázquez y a Darío Solano. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de Robert Thomas, nuestro encargado de negocios que actualmente encabeza la embajada. Señor Thomas. Muchísimas gracias, Amanda. Muchas gracias, Amanda. Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy. Durante el mes de la historia afrodescendiente, honramos la historia y los logros de los afroestadounidenses y reflexionamos sobre siglos de lucha que nos han llevado a una época de resarcimiento, rendición y esperanza. Como dijo el presidente Biden en su proclamación, no hemos cumplido plenamente los principios fundamentales de nuestra nación, que todas las personas son creadas iguales y tienen derecho a ser tratadas por igual a lo largo de sus vidas. Sin embargo, los Estados Unidos están comprometido con esa promesa y buscamos lograr ese objetivo aquí en la embajada a través de un compromiso diplomático que incluye una discusión libre y abierta de nuestros propios desafíos y deficiencias. Mientras los Estados Unidos se involucra en este diálogo sobre las desigualdades raciales que continúan presentes, también queremos abrir espacios para discusiones similares en todo el mundo. La poeta del acto inaugural, Amanda Gorman, habló de los Estados Unidos como una nación que no está rota, sino simplemente no está terminada.
La lucha por la justicia racial es un viaje que hacemos en los Estados Unidos junto con nuestros amigos de muchos otros países. Podemos fortalecernos juntos al compartir lo que aprendemos en el camino hacia la culminación de la gran obra de la democracia y la justicia. La diáspora africana ha hecho contribuciones significativas a la región del Caribe, incluso aquí en la República Dominicana. Así que tenemos mucho que aprender compartiendo experiencias de cada uno de nuestros países. Me siento muy contento por nuestros panelistas de hoy, que tienen diferentes perspectivas y son líderes en la sociedad civil. Escucharemos a líderes como Lucila Velázquez, quien participó en uno de nuestros programas de intercambio de liderazgo juvenil del gobierno de los Estados Unidos, centrado en las mujeres afrolatinas de la región. En este programa se examinó el progreso nacional histórico hacia la igualdad de la mujer en los Estados Unidos y los desafíos actuales en los problemas globales de la mujer, especialmente los relacionados con las mujeres indígenas y afrolatinas. También escucharemos a Agatha Brooks, una activista sobre temas interseccionales y la prevención de la violencia de género. Trabaja para documentar la violencia transgénero en el Observatorio de Derechos Humanos Trans, que recibe financiamiento y apoyo de la Embajada de los Estados Unidos a través de la USAID. Ella compartirá perspectivas sobre la intersección de género, raza y identidad. El trabajo de Joan Almonte se enfoca en temas intersectoriales de los afrodescendientes dominicanos. Compartirá su perspectiva sobre la intersección de la masculinidad y la raza. Trabaja para el Cuerpo de Paz en República Dominicana, nuestro programa de voluntario del gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente escucharemos a Dario Solano, quien pondrá en contexto la historia y el papel de los afrodescendientes en la República Dominicana. Hablará sobre las representaciones culturales actuales y los sitios del país que conmemoran esta historia. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Esperamos que esta sea una discusión animada y abierta. Invitamos a nuestros oyentes a participar y continuar el diálogo mientras nos esforzamos por fomentar un mundo más tolerante, dinámico y equitativo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Thomas, por sus palabras y por comenzar este panel. Quiero decir a nuestros participantes que quiere escuchar en inglés, there is an interpretation available. If you look at the bottom right of your screen, you can press interpretation for English. Además, al fin de las preguntas al panelistas, también vamos a ver si hay preguntas desde la audiencia. Entonces, si usted tiene una pregunta, puede ponerlo en este área de Q&A, de preguntas y respuestas aquí abajo del pantalla. Entonces, en breve, reseña de quién conforma nuestro panel. Agatha Brooks llegó a la República Dominicana hace 28 años. Ella trabaja en el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y es una activista en la relación de temas afrodescendientes interseccionales. Joan Almonte trabaja para el Cuerpo de Paz del Gobierno de los Estados Unidos como capacitador técnico en temas de educación y forma parte del Consejo de Equidad, Diversidad e Inclusión del mismo.
Lucila Velázquez es una ex becaria de nuestro programa de intercambio sobre el empoderamiento de afrolatinas. Actualmente trabaja en plan internacional en el área que se enfoca en la protección e inclusión. Y finalmente contamos con Darío Solano, quien es gestor cultural, director de la Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente y miembro del Comité Dominicano en la Ruta del Esclavo. Entonces, mi primera pregunta es para todos. Cada panelista tendrá 3 minutos para responder. En su conocimiento y experiencia, ¿qué significa ser afrodescendiente en la República Dominicana? Vamos a comenzar con Lucila. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerles por el espacio. Estoy muy contenta por la invitación y porque se abran este tipo de discusiones. Volviendo a la pregunta inicial, es una pregunta que me hace reflexionar mucho, sobre todo porque en República Dominicana pasa un fenómeno peculiar que nos vemos en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde la población afrodescendiente se autoidentifica y se reconoce como tal. Aquí tenemos todo lo contrario, pareciera ser que se transmite un chip de generación en generación, donde están las siguientes frases: todos somos iguales, somos creados de la diversidad, no hay negros ni blancos, sino dominicanos. Entonces, cuando tú sales de esta narrativa y te identificas como una persona negra, vienen esos comentarios y esas preguntas indignadas de tú no eres tan negra, porque tú te identificas como negra, pero tú eres indiecita oscura, morenita clara. Entonces yo creo que ser afrodescendiente o autodenominarse como tal en República Dominicana no significa más que tener esa valentía y ese coraje de estar dispuesto a enfrentar todos esos prejuicios raciales que se han normalizado. Muchas gracias. Y Joan, sus ideas. Yo quisiera hacer eco también de lo que dice Lucila. Creo que la experiencia en República Dominicana es de ser afrodescendiente, ser negro, es sobrevivir. Porque nosotros tenemos unas líneas interseccionales que son inmensas entre nosotros. No solamente que el racismo aquí lo disfrazan de clasismo, porque si tú eres negro y tienes dinero te tratan bien, sino es que nuestra negritud, nuestra afrodescendencia ha sido negada. O sea, hemos tenido una relación tan enorme de que lo que es negro es malo, que permite perpetuar continuamente a lo largo de las generaciones este imaginario social, por así decirlo, que mantiene un racismo disfrazado. Nuestra identidad también, lo que es ser negro en República Dominicana es sobrevivir día a día con estos estereotipos que son marcados de cómo deben de ser las personas negras, sexualizadas, robustas, ásperas, personas que muy masculinas, que un negro no puede tener afecciones femeninas y cosas así. Entonces eso continúa, perpetúa y naturaliza este tipo de discriminación, este tipo de interseccionalidades que rompen con muchísimas condiciones de los derechos humanos hacia los afrodescendientes. Mi definición para definir qué es ser negro en República Dominicana creo que es más una situación de que nosotros sobrevivimos el día a día. Gracias por esta contribución, muy interesante. Y señor Darío. Bueno, gracias por la pregunta. Yo pienso que una de las formas de vía de responder a esta pregunta nos pone hacia nuevos horizontes de concebir una nueva dominicanidad y construir una ciudadanía cultural a partir de una reivindicación, de una reparación, de poder entrar en comunicación con lo que es la recuperación y validación de la memoria histórica y cultural, y en ese mismo contexto seguir desarrollando mucho más hacia allá de la multiculturalidad de la sociedad dominicana, sino abrirnos a una convivencia de la perspectiva de la interculturalidad. De que hay dos niveles de discurso, de narrativa, que yo pienso que también son parte de un proyecto de sociedad, una sociedad que apuesta al olvido y otra sociedad que apuesta a la memoria. Entonces está claro, los pueblos que no conocen su pasado, que no conocen sus raíces, están condenados a repetirlo y no están en capacidad de hacer proyectos
de ciudadanía multicultural. Entonces yo pienso que el ser afrodescendiente en República Dominicana es un proceso de una nueva búsqueda, pero sobre todo de una afirmación, más que una historia, con unas raíces que habían sido negadas, pero que podemos, desde una perspectiva de no quedarnos en el pasado de dolor, en el pasado de tristeza, sino convertir esa desesperanza y todo ese estereotipo desde una perspectiva de desarrollo, de una perspectiva de vincular esa ciudadanía global, de asumir nuestro ser dominicano, de nuestro ser caribeño y sobre todo reivindicar un elemento fundamental de esa africanía que ha estado oculta y verla en una perspectiva de una dominicanidad plural y que en ese mismo horizonte nos permita que la reivindicación de la afrodescendencia no tiene que ser sobre la base del método de exclusión como ha querido ser la hispanidad. Pienso que ser afrodescendiente es adentrarnos a un nuevo tipo y novedoso del ser dominicano. Muchas gracias y vamos a preguntarle más sobre esta historia. Y finalmente a Agatha, sus pensamientos, por favor. Bueno, ser afrodescendiente en la República Dominicana es todo un desafío porque siempre tenemos que, somos algo que rompe con ya lo establecido en sí, por cómo nos vemos, el color, somos muy llamativos. Además que hay un trasfondo cultural de que todo lo negro mayormente está asociado al vecino país haitiano. Hay diferentes rencillas y eso trae consigo mucho percance. La persona te ve y lo primero que te quiere gritar como insulto es haitiano, pero cuando tú no lo tomas como insulto y intentas educar a la persona siente que lo estás agrediendo. Entonces se vuelve una batalla. Mayormente ser una persona negra se ha vuelto en el país alzarse, levantarse, decir que estamos aquí, sacar el negro detrás de la oreja de cada dominicano, porque al dominicano no le gusta que le digan negro. Esa es la realidad. Entonces, con todo este movimiento de lo afro en República Dominicana, se ha tenido que poner como un pequeño bozal a esas personas que dicen que el dominicano es blanco o como mucho mestizo y que los negros vienen del otro lado. No, aquí en República Dominicana también hay negros, habemos negros y eso es lo que se busca cada día con el movimiento afro en la República Dominicana, ser más visibles y buscar esa tolerancia, esa igualdad de la que se habla pero no se practica. Muchas gracias. Vamos a explorar un poquito más estas diferentes perspectivas con las preguntas. Ya hay celebraciones aquí en el país para conmemorar a los afrodescendientes y uno de nuestros invitados, señor Darío, está muy involucrado en estos movimientos. Entonces, quiero comenzar con el señor Darío. Si usted puede contar a nosotros el papel que juega la historia con relación a la experiencia afrodominicana y también cómo puede decir a nuestra audiencia cuáles son las formas o maneras donde uno puede conocer más a fondo la historia africana aquí en el país. Pero pienso que la historia juega un papel fundamental en tanto es un referente que se construye a partir de documentos escritos. Pero tenemos que tener un poco de cuidado con la historia de los historiadores, porque hay una historia oficial y hay una historia popular que no está escrita. Esa historia popular que no está escrita se transmite de generación en generación a partir de la oralidad. La historia en la República Dominicana vinculada con la afrodescendencia, con el legado africano, ha sido invisibilizado, ha sido negado, ha sido una historia
que no ha permitido la posibilidad de que los dominicanos y las dominicanas tengamos una relación con ese pasado, que por más trágico, porque justamente la afrodescendencia es producto de una de las infamias más infames que ha producido la humanidad. O sea, es producto de la trata transatlántica, es producto de la esclavitud. Sin embargo, esta historia de dolor no puede conllevarnos a quedarnos en el pasado de dolor, en el pasado de tristeza, sino que esa historia también hay que revertirla y reivindicar todos esos hechos históricos que de alguna forma pusieron de manifiesto la dignidad de los africanos esclavizados, la capacidad y su identificación con la libertad, y poder recuperar a través de un proceso de validación y recuperación de memoria histórica y cultural a partir de la afrodescendencia. O sea, hemos tenido una historia muy mal contada, muy tergiversada y al extremo excluida de nuestros libros y de lo que ha sido la historia oficial. O sea, a partir de ahí decimos que la historia ha sido contada a partir del vencedor y que sigue siendo una historia con una gran carga de colonización, porque resulta que nosotros los dominicanos y las dominicanas, como país, como región, podemos decir que el experimento de la trata transatlántica, de la esclavitud, se experimentó en esta isla, se experimentó en este país, y por lo tanto también hay una historia de resistencia, hay una historia de herencia y legado cultural que redimensiona el ser cultural dominicano, pero reitero y repito que hemos vivido de espalda. Y hoy en día, hablar de la dominicanidad tiene que estar relacionada necesariamente, a menos que no quieran hacer un teatro de mal gusto, está muy vinculada a lo que es el legado africano. Y todos los hechos, o sea, en términos culturales, todos los procesos de sincretismo que se dieron en el marco de la gastronomía, en el marco de la espiritualidad, en el marco de ser cultural como tal, hay un vínculo. Y eso lo podemos encontrar en todos los espacios de memoria de territorio. Si nos situamos en la llamada zona colonial, el patrimonio de la humanidad, vamos a ver que lo que se rinde un homenaje a la cultura hispánica. Sin embargo, hay espacio de memoria que está muy vinculada a todo ese pasado para poder incluso resituar no solamente la historia dominicana, sino de toda la región del Caribe. Y ahí nos vamos a encontrar con un espacio geográfico en la ciudad de Santo Domingo, que es el barrio de Santa Bárbara. El barrio de Santa Bárbara como espacio de memoria, y que hay una memoria que también hay que escribir, era justamente donde llegaban los barcos, donde estaba la explanada, que le llaman la subastada, donde se comercializaban a los africanos esclavizados. Y que ese marco también de africanos esclavizados que llegaba, no solamente quedaba en Santo Domingo, sino que también esos experimentos hacia toda América Latina y el Caribe, incluso hacia Estados Unidos. Pero nos vamos a encontrar también de que esos aportes relacionados con la historia, vinculados a nuevas formas de pensamiento, a una religiosidad popular que, si bien es cierto que los africanos no le permitieron montar en el barco una cultura material, sin embargo, en su pensamiento hubo siempre un sentido de pertenencia con esa madre África. Y nos vamos a encontrar también una de las expresiones más libertarias, más significativas, fue lo que aquí se denominó el cimarronaje. El cimarronaje no era más que la construcción de sociedades libres en las zonas montañosas, o sea, toda nuestra sierra del Bauruco, de Neiva, Barahona, toda esa zona se ubicaron manieles, lo que en Sudamérica se llama palenque, o lo que en Brasil le llaman quilombo, o sea, que fueron sociedades de aquí, de este país. Tenemos una historia de resistencia, de persistencia, que justamente es necesario su reivindicación. Entonces, hay una conexión. En este momento, esa historia pasada en la República Dominicana tiene dos patrimonios intangibles declarados de patrimonio de la humanidad. Y nos vamos a encontrar en Villamella con los congos de Villamella, una expresión vinculada a todo lo que es el pasado, donde se discurre un ceremonial, una cosmovisión de vida a partir de la relación de vida y muerte. Pero nos vamos a San Pedro de Macorís, al Teatro Danzante de los Guloya, que también es un patrimonio de vital importancia para el país, donde justamente nosotros vamos a ver en todo el territorio nacional una africanidad, pero que necesariamente tiene que ser sobre la base de una nueva construcción y mirada crítica a lo que ha sido la historia mal contada que se ha dado en República Dominicana.
Muchas gracias por todas estas recomendaciones. Yo sé que no es posible dar una historia completa en algunos minutos, pero eso fue muy interesante. Quiero pasar a señora Ágata y una pregunta para usted. En su opinión, ¿cuáles son algunos de los desafíos y oportunidades que observa en la intersección entre temas de LGBT y la experiencia afrodescendiente aquí en la República Dominicana? Bueno, un tema un poco complicado, pero combinando lo que es la comunidad LGBT y lo que es ser afrodescendiente, el gran desafío es que las personas LGBT se asuman como afrodescendientes, porque en muchos de los casos está el desconocimiento de asumirse como tales. Ya eso es algo cultural, se nos ha enseñado a que muchos no somos negros, siendo negros, ya que, como dije anteriormente, el decir que uno se identifica como negro es sinónimo de que muchas veces te vean como una persona haitiana, en pocas palabras, discriminado, y hay un poco de discurso de odio en todo ese tema, y ya la persona LGBT en sí tiene mucho estigma y discriminación, y asumirse ya como negro y tal es para muchos un gran peso. Pero habemos personas que somos LGBT y nos asumimos como personas que somos afrodescendientes y alzamos la cara por esas personas que todavía por desconocimiento no se asumen como tales. Y mayormente es ese el desafío. Oportunidades, tenemos las redes sociales, benditas sean, porque a través de ellas podemos expresarnos, ya sea por poesía, fotografía, por música, y dar a conocer esas raíces que son de nosotros, que son negras y que son parte de nosotros y nos influyen como tal, y nos hace ver como lo que somos, afrodescendientes. Y entiendo también que usted trabaja para el plan internacional y con eso con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces quizás puede hablar sobre un poquito del trabajo del plan internacional, específicamente cuando hablamos de las comunidades LGBT. Bueno, mayormente el trabajo que se está realizando es para incentivos de empoderamiento, de acercamiento con la población. Ya en nuestro caso, mayormente desde la institución, trabajamos específicamente con la población trans, dando empoderamiento a mujeres afro, negras, que están aquí, a que se identifiquen como tal, se empoderen, dándole talleres, capacitación y demás. Mayormente ese es el proceso que se está llevando puntualmente. También se trata de, a través del observatorio, de un observatorio que tiene tranza, documentar también crímenes de violencia o de odio contra las personas LGBT y también incluir lo que son afro para que también se tenga un conteo porque somos muy violentados y demás, y tratar de visibilizar esa parte que todavía no está tan visible como debería ser. Gracias por estas ideas y esas perspectivas. Bueno, entonces quiero pasar a Joan y hablar un poquito más, porque yo sé que usted trabaja para el Cuerpo de Paz del gobierno de los Estados Unidos, pero también es un profesor y está enfocado en el estudio del concepto de masculinidades no hegemónicas. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cuál es masculinidades no hegemónicas? Pero mi pronunciación. ¿Y cómo se relaciona a la experiencia afrodominicana?
Bueno, gracias por la pregunta. Sí, trabajo para el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Shout out to my coworkers que están aquí echándome un poco de ánimo. Pero sí, realmente desde el Cuerpo de Paz, nuestro trabajo literalmente consiste en la creación de unos vínculos entre la interculturalidad y vínculos de asistencia social que hay entre los procesos que estamos realizando correctamente. Sí. Que estamos realizando correctamente. Muchos de nuestros voluntarios son personas que se identifican como personas de color, personas que tienen inmensas interseccionalidades y trabajan directamente en comunidades donde estas intersecciones se ven muy marcadas, comunidades empobrecidas, con poco acceso a programas de educación eficientes, eficaces, y nosotros desde el Cuerpo de Paz lo que hacemos es empujar este trabajo para crear un mecanismo de desarrollo sostenible basado en herramientas muy básicas que estamos implementando de manera muy formal. Entre esas herramientas están unos lentes de nuestros programas de incentivos, que vienen siendo los lentes de género, de cómo vemos la dinámica del poder entre el hombre y la mujer. También está el lente de la interculturalidad y la diversidad, ver los juegos y dominios que se juegan con ambos intersecciones. Está el lente de poder, de cómo el poder se juega y se manipula dentro de la misma comunidad y cómo nosotros, como Cuerpo de Paz, un organismo externo, podemos asistir a la comunidad a alcanzar ese propio rol autónomo, independiente de lo que nosotros podemos realizar. La facilitación y el idioma, el lenguaje, que es parte fundamental de cómo nosotros implementamos nuestros programas, porque no queremos literalmente tomar de la comunidad, si lo que queremos es trabajar junto con ellos para poder fortalecerlos y crear un desarrollo sostenible a lo largo de nuestros 3 programas, que son educación, desarrollo juvenil y desarrollo económico comunitario. Y también con relación a nuestro trabajo, es trabajar directamente en romper esas barreras que marcan y que son fortalezas que nosotros vemos con la asistencia de los voluntarios y su empoderamiento de los proyectos que realizan. Con relación a la masculinidad no hegemónica, gracias por la pregunta, Amanda, es un concepto donde la masculinidad no es violenta, no es tradicional, y no es machista y patriarcal. La masculinidad a través de la afrodescendencia, nosotros como hombres afro, tenemos, entienden que somos poderosos, que estamos sobreempoderados, pero el hombre afrodescendiente, el hombre negro, no está sobreempoderado, porque sobre nosotros pesan esos estigmas, estereotipos que condicionan cualquier clase de atributos hegemónicos, atributos violentos, atributos machistas, patriarcales, que van en contra de lo que nosotros vivimos o de lo que se lucha constantemente de no vivir en una sociedad que amanece con noticias que son sumamente trágicas, feminicidios, violencia. Pero que si bien estos estereotipos y estos estigmas son inculcados, están dentro de la cultura y en base, es no solamente que nos inculquen el estereotipo, sino también que nos juzgan en base al mismo. Y no llegamos a desarrollar, porque no llegamos a desarrollar una concepción histórica de cómo es ser hombre o no ser mercancía. Como estaba mencionando el profesor Darío, mucho respeto también, anteriormente, nosotros somos no la conclusión, nosotros somos el resultado de una de las atrocidades más grandes de la humanidad, que fue el tráfico de personas transatlánticas, desde África hacia las partes de la mirada, forzando a nosotros a trabajar como mulas de carga, literalmente. Nosotros éramos personas que sufríamos en este proceso. Y esta transformación de lo que era el esclavo que vivía bajo el hombre blanco, bajo la sociedad eurocéntrica, se transformó. Porque a pesar de que nosotros, la esclavitud no existe en papel, sí existe en el mercado social, en el mercado laboral, sí existe en las representaciones sociales, sí existe en los procesos existen los procesos de avanzar. Un ejemplo, yo, un hombre interseccional que es negro, que es parte de la comunidad LGBT, una persona que si no fuera por mis padres y mis estudios, estuviera yo también tratando de luchar contra ese mismo sistema que me discrimina constantemente por el simple hecho de ser negro. Entonces, en esta misma línea de procesos, las masculinidades hegemónicas es destruir esa carga, esos conceptos, esos estereotipos y prejuicios sociales que dicen que el hombre es negro, es malo y
y es sumamente sexualizado. Y eso es algo, otra cosa también que quisiera resaltar, y es que nuestra masculinidad desde la negritud pesa que debemos de ser sexuales, que debemos de tocar el tambor, que debemos de saber, que debemos de salir a bailar bien, que tenemos que mover el proceso, pero también pesan otros estereotipos negativos, como que el hombre negro bebe mucho, el hombre negro es muy mujeriego y toda esta situación. Conceptos sociales que se van marcando a través de esa sociedad patriarcal, que no solamente patriarcal, sino racista, que no permite que nosotros pudiéramos desarrollar de una manera tal que nos permitiera romper esos bloques nuevos y que pudiéramos entrar en una nueva perspectiva de cómo mostrar esas masculinidades que permiten no solamente la convivencia armoniosa de los procesos nacionales, de los procesos entre los hombres diversos, entre las masculinidades diversas, entre las comunidades diversas, en las comunidades sexuales, sino también que permita que esa masculinidad hegemónica permite y rompe y quiere romper, porque estamos subiendo una montaña llevando una piedra, porque tenemos demasiadas desventajas sociales para nosotros poder romper esos estereotipos que nos marcan. Entonces, cuando me refiero al término de masculinidades hegemónicas, me quiero referir directamente a no hegemónicas, a no continuar este concepto de violencia, este concepto de machista y patriarcal, que se lleva a la deriva y que se sigue marcando a través de los procesos conservadores y neoliberales que tenemos aquí en República Dominicana. No solamente en República Dominicana, sino a lo largo de la región, incluyendo Estados Unidos también, que son procesos que marcan, que utilizan, que reutilizan al hombre negro como una mercancía violenta que se atribuye al no tener salud, al alcoholismo, a otras adicciones, a otros procesos que enmarcan esta situación. Entonces, romper con esas masculinidades hegemónicas también conlleva romper con ese racismo sistemático y estructural que nosotros vivimos cada día. Entonces, masculinidades no hegemónicas son masculinidades no violentas, en las cuales nosotros estamos y seguimos trabajando. Muchas gracias por eso, profesor. Yo aprendí mucho. Y con eso hablamos de los hombres. Quiero ahora pasar a señorita Lucida para pedir más sobre su experiencia, especialmente en los Estados Unidos, durante su programa, donde el programa en los Estados Unidos que enfoca en el empoderamiento de las afrolatinas, y específicamente cuáles son algunas de las lecciones que ha llevado de esta experiencia en los Estados Unidos, y en su opinión, cómo puede aplicar a estas lecciones aquí en la República Dominicana. Sí, en el 2019 yo tuve el honor de ser una de las becarias en la beca SUSI, específicamente para afrolatinas e indígenas. Es un espacio donde se reúnen 19 mujeres de 5 países de la región y se habla mucho como de los problemas que vivimos tanto como mujeres negras como mujeres indígenas. Yo pudiera durar 2 horas aquí hablando de todas las lecciones que tuve en ese programa porque fue bastante enriquecedor, pero sacando unas cuantas, haciendo un resumen, yo diría que la primera es que nuestras experiencias, si bien es cierto que son diversas, son igual de válidas. Muchas veces nos pasa que como el racismo está tan normalizado, sobre todo aquí en República Dominicana, nos cuesta mucho identificarlos y esto provoca que disminuyamos nuestra experiencia. Entonces, yo creo que una de las lecciones es esa, como entender de que es válido lo que nos pasa y que esto no se trata de quién ha sufrido más y quién ha sufrido menos, todo lo contrario, sino de unificarnos y luchar juntos y juntas. Es muy importante enfocarnos en las dos cosas que nos oprimen, que es el sistema, cómo está estructurado el mundo, y nada, o sea, enfocarnos en esa valentía que tenemos de hacerle frente. Otra cosa que aprendí en el intercambio que no sabía antes de ir es que no existe un feminismo, existen diferentes tipos de feminismos y mi feminismo en el que yo milito no comienza ni termina en el patriarcado. A mí más cosas que me oprimen. Como decía Joan, es muy importante conocer la interseccionalidad como herramienta, no como medio de ver a quién oprimen más,
sino conocer mis intersecciones y luchar contra eso. Para mí fue muy revelador entender la relación que existe entre género, raza y clase, y entender que no es casualidad que la mayoría de las personas empobrecidas son negras y sobre todo mujeres. También creo que una lección muy buena y que es bueno mencionar aquí es que necesitamos exigir soluciones estructurales y no individuales. Sí, los talleres son importantes, que nosotros y nosotras como personas negras capacitemos, intentemos cambiar la forma de pensar de quienes están a nuestro alrededor. Necesitamos soluciones estructurales porque si no son muy efímeras. Este sistema, como está formado, no está pensado para nosotros. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, a diferencia de allá, que nos hablaban de la historia negra estadounidense, nosotros y nosotras no tenemos cifras. En el último censo, por ejemplo, no se agregó la variable etnorracial. Entonces, si yo no tengo cifras, yo no puedo identificar qué problemas nos están pasando como población negra, y tampoco puedo exigir políticas y programas adaptados a mis necesidades, porque no les conozco. Entonces es muy importante que esos cambios vengan desde el Estado. Y creo que por último, pero no menos importante, es que en este proceso estamos aprendiendo todos. Es bueno saberlo porque muchas veces recaemos, nos levantamos, pero es un proceso y estamos todos y todas desaprendiendo y construyéndonos nuevamente. Muchas gracias, lecciones muy importantes. Ahora yo quiero ir en este programa, pero no puedo. Entonces, en este momento, yo sé que nosotros tenemos algunas preguntas de la audiencia y me voy a decir la pregunta y es dependiente de ustedes, nuestros panelistas, quién quiere responder a la pregunta. Entonces, una pregunta es, en el caso de los dominicanos de piel clara y pelo no afro, ¿se les puede considerar como afrodominicanos? Bueno, si me permiten, en 30 segundos puedo decir, los procesos de identidad son dinámicos y la identidad no se construye con determinismo biologicista. Hoy el mundo no se construye sobre la base desde la perspectiva racial, más bien desde la perspectiva cultural. Entonces, la construcción de las identidades tiene mucho que ver con los contextos culturales, históricos, ambientales, y es un derecho la autoidentificación. Es el compartir en comunidad, es el compartir de visiones frente a una comunidad como tal, o sea, que te unifica. El determinismo de tez blanca o el determinismo de pelo no africano, o sea, no hay pelo no africano ni pelo africano, hay pelo. O sea, no hay tez blanca ni tez negra. O sea, los africanos se dieron cuenta que eran negros cuando salieron de África. En África son africanos. O sea, todo este determinismo es que hemos caído también dentro del marco de una visión de una ciencia occidental que nos ha encasillado para justamente entramparnos. Entonces, en este momento, lo fundamental es entrar en hacer esa catarsis y sobre todo desaprender lo que ha sido esa tradición de enseñarnos incluso, entre comillas, de ser negro. Y partamos de una cuestión, no es un malvado, una malvada, la persona que no se identifica como negro o afrodescendiente, porque nuestra sociedad, producto del racismo estructural, no tenía valor simbólico identificarse como tal, porque no había una relación con el poder. O sea, tú nunca te quieres identificar con el de abajo, con el que sufre como tal. Entonces, había todo un componente, por lo tanto, la construcción de la identidad va a estar sobre la base de cómo compartir toda una serie de factores culturales, de carácter del entorno ambiental, y que el determinismo biologicista no puede ser un ente para tomar en cuenta. O sea, ser afrodescendiente no necesariamente tiene que dejar de ser blanco, es compartir una cosmovisión, un proyecto de vida a partir de esa visión de construcción de la multiculturalidad y de la interculturalidad. Es aprender a desaprender y aprender a hacer un poco de reencuentro con nuestras propias raíces. Muchas gracias. Hay otra pregunta relacionada a eso.
en que una persona, quiero saber, al declararse afrodominicano o dominicana, hay negación hacia las otras partes de nuestra mezcla. Yo quisiera dar un empujoncito a esa pregunta, si es posible. Yo quiero hacer eco y quiero que la misma pregunta le responde el profesor Solano, el profesor Darío. Creo que es entender que no hay una competencia de cuál. El concepto de raza, los conceptos de género fueron traídos por la colonialidad. Son conceptos eurocéntricos. No fueron que nosotros decimos, nosotros somos negros, vamos a identificarnos como negros toda nuestra vida. Y que la raza y el proceso de raza no es simplemente en el color de la piel, es un juego de poder. Es un acceso a los recursos. Es un proceso de que no es un proceso de quién tiene más, es un proceso a quién se le ha negado más y por qué se le ha negado más situación. Entonces, cuando nosotros entendemos que por yo ser negro, yo tengo acceso a menos recursos, a menos accesos al poder, y no solamente que por eso, sino también que he sido explotado, uno entiende o ve otra perspectiva de lo que es ser afrodescendiente, de lo que es ser negro. Y como dice el profe Darío, la identidad, la autoidentidad, como tú identifiques, es autodeterminado. Es un derecho que se otorga en las convenciones internacionales y principalmente es algo que nosotros debemos de asumir, es algo que nosotros debemos de ver desde quiénes nosotros somos y qué batalla nosotros tenemos. Algo que me hace identificar a mí es que, y al igual que Lucila, como estaba mencionando, yo no sabía lo que era. Yo vivo en una burbuja en República Dominicana porque yo tengo acceso a muchísimos privilegios. Entre esos yo tengo un lugar donde dormir, yo tengo una muy buena educación. Pero yo no sabía del concepto de racismo tan intrínseco, sistemático, hasta que fui a los Estados Unidos y viví una experiencia racista. O sea, viví golpes que tuvieron que llevarme al hospital y todo lo demás. Luego de eso, uno empieza a entender qué es el racismo, esa dinámica de poder que a nosotros se nos ha negado por el simple hecho de ser negros. Y que nosotros queremos romper con esa dinámica. Y no solamente que queremos romperla, sino que cuando estamos rompiendo la dinámica, los primeros que nos dicen es, no hay color. Yo no veo color. Aquí no hay color. Todos somos iguales. No, no somos iguales. De verdad que no. Porque existe, entonces, esta dinámica de poder aún se niega. Y no solamente eso, sino que se quiere de una forma u otra, a través de la brutalidad policial, a través de la negación de trabajo, a través de llamar nuestros rasgos físicos o nuestros rasgos intelectuales mínimos, menos, se quiere mantener este proceso de opresión, a pesar de que se entiende de que somos libres, de que esta libertad es parte de nosotros. Pero yo no veo cuál mentira tan grande es que cuando yo tengo las mismas capacidades, yo tengo que pasar por una escalera de que el hombre blanco tiene primero el acceso al trabajo, después viene el otro hombre blanco que no tiene otra preparación, después viene el negro que viene siendo yo y después viene la mujer. Entonces, ¿cómo podemos ser iguales? ¿Cómo podemos ser libres cuando tenemos un sinnúmero de piedras que arrastrar para subir a la montaña? Entonces, el ser afrodescendiente o identificarse como tal no es una lucha de quién es mejor o no, es una lucha de que hay un sistema que nos oprime, que nos demarca, que nos destruye y que como quiera que el sistema está a la vista, como quiera se quiere mantener. Entonces, la lucha no es por tener más poder, la lucha es por tener el acceso igualitario a ese poder, a ese sistema y destruirlo. Crear un sistema donde todos de verdad podemos estar incluidos, donde todos podamos ser libres, donde todos podamos batallar lo que llamamos vida en una misma ventaja. Y yo no le veo lo malo. Muchas gracias, Joan. Y estas perspectivas, especialmente esta idea que, bueno, todas las personas quieren la igualdad, la equidad, pero también vamos a decir lo que está la verdad, que hay más desafíos, desafortunadamente, para muchas personas negras aquí en la República Dominicana, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Tenemos algunas preguntas más de nuestra audiencia. Una pregunta
específicamente para Lucila es ¿cuáles son las diferencias que encontraste en cuanto a la identidad cultural entre República Dominicana y los Estados Unidos? Bastantes. Yo creo que lo primero es que la población afroamericana está muchísimo más empoderada y se autodenomina y se autorreconoce como tal. Yo, por ejemplo, cuando llegué allá, yo sentía y me di cuenta durante el intercambio que yo no tenía una identidad. Entonces, justo yo, por ejemplo, creé un proyecto donde mi idea era que cuando yo regresara a la República Dominicana, yo poder trabajar con mujeres blancas y ayudarlas en su proceso de deconstrucción. Cuando yo llegué aquí y armé todo, yo me di cuenta de que puede sonar feo, pero de que la mayoría no tiene identidad. No se reconoce ni como blanco, ni como negro, ni como afro. Y fue bastante difícil, o sea, básicamente yo tuve que cambiar el proyecto. Y creo que eso es como el empoderamiento que tienen, la unión. Aquí se está hablando de temas afro y afrodominicanos, yo creo que de los últimos años para acá, en estos últimos años, pero era un tema que tampoco se trataba. En cambio allá tenemos movimientos que tienen años y que la población tiene años exigiendo. Entonces yo creo que hay muchísimas diferencias y que más que nada lo que tenemos que tomar buenas prácticas y lecciones aprendidas de ellos e implementarlo nosotros en nuestra lucha. Bueno, gracias. Y para el panel, una pregunta es, ¿qué era la mentalidad o realmente persiste esclavitud en República Dominicana? ¿Y qué programa el gobierno hace para cambiar eso? Si hay un programa, o qué puede hacer el gobierno para cambiar eso. A mí me parece que una pregunta que debemos responderla de la siguiente forma. En República Dominicana no existe esclavitud. Sí existe trabajo forzado. Hay determinado componente de área laboral que exige, más que exige, que desconoce incluso derechos laborales e incluso violenta derechos humanos. Pero decir clásicamente el concepto de esclavitud en la República Dominicana, para que incluso es un componente de vital importancia que ayuda a comprender, a adentrarse un poco más a todo lo que es la visión de la necesaria reivindicación. Y ojo, y ahí quiero aprovecho también para tocar en 30 segundos los temas pasados. O sea, la reivindicación de la afrodescendencia en República Dominicana no puede ser bajo ninguna circunstancia con el mismo método que se utilizó para reivindicar la hispanidad. La afrodescendencia tiene que dar cabida a la multiculturalidad. Si lo hacemos desde esa perspectiva, estamos reproduciendo la misma metodología de la que nos estamos quejando. Y ojo, no hay pueblos sin identidad. Todos los pueblos y las comunidades tienen identidad, igualmente tienen desarrollo cultural. La construcción de las igualdades no podemos desarrollarla en función de negar la diferencia. Lo que nos hace iguales, es asumir de que somos diferentes. En la medida que tú y yo, que nosotros somos diferentes, somos iguales, porque lo que estamos haciendo es convivir en la diversidad y reconocernos el uno y al otro. Reitero, en República Dominicana el concepto de esclavitud es inaplicable porque los mismos lo expresa la Constitución, las convenciones en lo que ha estado República Dominicana, pero sí yo pienso que hay un cáncer, hay una situación que hay que trascender, que sí todavía existe trabajo forzado. Muchas gracias. ¿Otras opiniones sobre esta pregunta? Yo tuve una profesora de la universidad que se llama Betty Reyes, que yo creo que es una de las profesoras que más me ha impactado. Y digo su nombre porque tienen que buscar su trabajo, ella es genial. Ella es psicóloga escolar.
Y un día estábamos en una charla y estaba presentando su tesis doctoral y creo que era una tesis de maestría, no recuerdo si era su tesis doctoral o su maestría, que ella estaba presentando una investigación. Y hablaba acerca de la diversidad en el enfoque escolar. Y ella dijo algo que a mí me ha marcado hasta el día de hoy, incluso en mi Skype institucional, esa es la frase que yo tengo de ella. Ella dijo, la diversidad no se tolera, la diversidad no se respeta, la diversidad no hay que aguantársela, la diversidad hay que celebrarla. Hay que celebrarla en todos sus sentidos. Hay que celebrarla el hecho de que, un ejemplo de que yo esté aquí, de que Aga esté de aquí, de que Lucila esté aquí, de que Darío esté aquí, de que Amanda esté aquí y de que todos estemos aquí y celebremos constantemente este proceso. Entonces, entender que hay que celebrar la diversidad incluye destruir los procesos que sistemáticamente oprimen a otras diversidades, que sistemáticamente destruyen la personificación, el performance de quienes nosotros somos. Y en el constante hecho de que yo no puedo llamarlo esclavitud, pero sí es un trabajo bien forzado que cada vez que tú exiges o cada vez que tú te presentas a un sitio, tú tienes que explicar quién tú eres. Tú tienes que explicar tu identidad. Tienes que explicar el por qué hay que respetarte, el por qué esa diversidad hay que celebrarte. Entonces, eso es un constante asedio que de una forma u otra pertenecemos a un arrastre cultural, donde nosotros no somos identificados simplemente se nos asume, ay, él es negro, ya ese negro tiene que ser lo mejor haciendo trabajo forzado. O ese negro hay que seguirlo en la tienda porque va a robarse algo. Entonces, ese constante asedio no es un proceso de esclavitud en sí, como dice el profesor Solano, pero es traumático, es doloroso, que cada vez que tú tienes que respirar, y que tú entres a una tienda en un mall en República Dominicana o en un mall en Estados Unidos, tú tienes que estar el dependiente siguiéndote atrás, explicando que tú no vas a robar, que tú no vas a irrumpir en la tienda, que tú no vas, es un constante asedio que nosotros tenemos que ver. Entonces, en ese mismo proceso, yo creo que debemos de enfatizar en que debemos de celebrar la diversidad. Pero la celebración no es una celebración que haya ahí sentado desde donde nosotros estamos. Es una celebración que implica acción, que implica quitarse los velos y ponerse lentes. Y estos lentes tienen que ver de cómo las personas que somos diversas, las personas de la comunidad, las personas negras, sufren una presión que no sé cómo que aguantamos. Esa resiliencia no sé de dónde la sacamos y que debemos de destruirla constantemente para poder marcar. Y sí, en República Dominicana se vive esa opresión, se vive ese sistema en el cual nosotros tenemos una desventaja enorme. Y trabajar constantemente para celebrar que somos diversos contribuye a que cada quien tiene que aprender a poner un bloque en esa lucha. Porque como decía Lucila, lo que es que uno también se cansa de explicar, uno dice, ya, como que paren, como que, ay, ya, como que, oye, es difícil, es cansón no explicar todos los días y cada día quién uno es y cómo uno puede manejarse. Que porque yo tengo aretes no significa que yo soy un delincuente, que porque yo tengo un afro no significa que yo no tengo peine. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que debemos de trabajar para liberarnos no solamente de ese proceso de esclavitud física que se vivió, sino también esa esclavitud social y constante que nosotros vivimos al tratar de explicar quiénes somos. Muchas gracias. Hablamos mucho sobre la historia y la importancia de la historia africana aquí en el país. Entonces, hay una pregunta aquí que dice, ¿creen que el gobierno alguna vez incluirá la historia afrodominicana en el sistema escolar? Eso es una pregunta sobre el gobierno de la República Dominicana. Bueno, yo creo que existe una deuda histórica del Estado Dominicano frente al tema de África, de Mamá África. Y pienso que hay en este momento algunos niveles de oportunidades, pero va a depender mucho de cuán tan creativos y creativas seamos. Porque el tema de incluir en el currículum escolar y políticas públicas vinculadas a la revalorización de la afrodescendencia
tiene que ser sobre la base de la proposición y la combinación también, si es posible, desde la protesta. Pero tenemos que aumentar lo que son nuestras capacidades propositivas hacia la construcción de nuevas políticas. Ese video que pareciera que pasa algo, que no se quiere dejar escuchar la música, nunca en este país se había producido un trabajo como este. Y esto fue una propuesta que nosotros hicimos desde noviembre y logramos no solamente que sea asumido por el Ministerio de Cultura, sino que el 24 fue desde las redes de la presidencia que se montó ese video. Cuestiones inauditas, o sea, que tenemos toda la posibilidad de seguir incidiendo en políticas públicas. Ahora mismo existe una ley contra la discriminación, pero el currículum escolar, lo que nos falta es más de construcción de ciudadanía activa. El currículo escolar de este país permite la expresión de la diversidad, solo que los técnicos que están ahí, las técnicas que están ahí, no producen esos materiales. Entonces yo pienso que el movimiento social tiene que ser lo suficientemente capaz para incidir en las políticas públicas. Y tenemos también un contexto internacional que nos favorece. Estamos en medio del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, donde el país es compromisario con ese proceso de Naciones Unidas y que termina en el 2024. Y en ese contexto también se llama desde la perspectiva de la justicia, de la visibilidad, a que se articulen las nuevas formas de mirada hacia esa historia de África. O sea, que es posible, hay oportunidad para poder hacer pequeños logros. O sea, no es de la noche a la mañana, porque hay una reproducción de una ideología que se ha enquistado en el Estado Dominicano, y no solo en el Estado Dominicano, sino en toda América Latina y el Caribe. O sea, que no permite esa posibilidad de nuestro reencuentro con la Madre África. Pero tenemos que echar el pleito. Tenemos que echar la posibilidad de que sí es posible, en la perspectiva que también nosotros y nosotros hagamos conciencia. No esperemos que nos lo regalen. La conquista de nuestro pueblo tiene que ser sobre la base de la incidencia. Muchas gracias. Y vamos a tener una pregunta más, y creo que es una buena pregunta para terminar y para asegurarse que podemos continuar esta discusión fuera de este chat, este Zoom. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una persona puede tratar de educar a las personas racistas en el hogar y la comunidad? Si Agatha ya todavía está con nosotros, Agatha, si usted tiene algunas ideas, y después vamos a escuchar de panelistas. Bueno, empezar a educar a una persona siempre es un poco difícil, pero creo que la base para comenzar a educar sobre racismo y demás es mostrando qué es el racismo, cómo se ve una persona cuando ejerce el racismo. Con la ayuda de la tecnología ahora mismo, esta persona que pregunta puede mostrar un video. Informarse esa persona para informarle a las demás personas de cómo poder acceder desde una manera pacífica. No decirle, tú eres racista y punto. Darle una base, darle el conocimiento necesario con paciencia, porque la persona lo puede tomar a mal y no puede recibir la información como se debe. Pero mayormente es eso. Cada persona hay muchos tipos de racismo. Hay hasta racismo entre nosotros mismos. Entre racismo, si no me equivoco, que se llama. Entonces, eso pasa mucho. A veces uno es racista y no se da cuenta, o tiene actitudes racistas. Entonces, todo eso es un proceso de desconstrucción constante en el cual nos vemos sumergidos todos. Gracias. Lucila o Joan o el señor Darío, pensamientos sobre esta pregunta. Yo puedo apuntar un poquito en lo que dijo Agatha y bueno, como mencionaba al inicio, yo puedo como contar mi experiencia porque lo he hecho con la persona cercana a mí.
Lamentablemente hemos sido socializados, socializadas racistas, entonces también hay que entender que muchas veces la gente que queremos, nuestra familia, nuestros amigos, no lo hacen desde el odio, desde la rabia, sino desde el desconocimiento. Entonces, desde el amor, yo creo que es muy importante como señalarles que actitudes son racistas, como dice Ágata, no solamente decirle esto es racista, es decirle por qué. A mí me funciona mucho también contar mi historia, hacer que la gente conecte conmigo. Yo siento que cuando la gente conoce cómo se te hace sentir y se pone en tu lugar, se crea ese proceso de empatía, pues la gente también va a reflexionar y entender por qué está mal. Explicarle, que tú me digas que porque yo no voy al salón, eso es racista, que tú me preguntes si me voy a operar la nariz, es racista, que tú me digas que tengo que casarme con un hombre blanco para que mis hijos tengan el cabello lacio, es racista. Empezar como a ponerle nombre a esas cosas. Y creo que, y como me ha funcionado, entiendo que es la mejor manera, nombrando esos comportamientos y esas actitudes. Muchas gracias. Yo Joan. también quisiera agregar esas microagresiones que se realizan constantemente. Ay, ¿por qué tu pelo es tan bonito? Ay, que me gusta tocarte. Ay, en fin. Pero también es que cuando vayamos a educar a las personas que nos ofenden, yo entiendo que tiene que ser desde el llamado de atención, como dice Lucila, pero no solamente es racismo. También tenemos que educarlas a los niños en el seno de respetar, tolerar, celebrar, como quieran poner el nombre, no solamente a lo que es negro, la negritud. También apoyar y considerar a otros personas que sufren también entre las líneas interseccionales, como la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los adultos mayores que sufren constante asedio, que sufren constante discriminación, que sufren constante sufrimiento dentro de esta plataforma que nosotros llamamos vida. Entonces, llamarle la atención, pero no olvidarnos de que nosotros como negros tenemos una batalla que batallar, que necesitamos aliados, que necesitamos ustedes, pero no solamente nosotros, también está la comunidad diversa, también están las personas que necesitan este apoyo constante, que nos ayuden, que nos den fuerzas, que continúen esa situación. Y todo empieza nosotros tratando de deconstruir esos estereotipos, todo empieza tratando de construir esos prejuicios que nos enseñaron en la socialización que mencionó Lucila, y que no solamente es impulsar este cambio de procesos y a través de llamado de atención a esas microagresiones, sino también constante. Porque los cambios conductuales, la socialización no cambia de la noche a la mañana. Foucault, que es un gran sociólogo, bueno, un gran de todo, él decía que para nosotros poder cambiar la conducta, nosotros no tenemos que hacerlo una sola vez, sino cada vez que pasa. Tenemos que ir cambiando esas ventanas cada vez que pasa. Porque la socialización no es uno y irme y ya, sino es un constante estímulo para aprender una conducta específica. Entonces, hagamos ese constante estímulo para aprender una conducta de aceptación, una conducta que nos ayude a derribar el sistema, una conducta que nos ayude a arrastrar y ganar en la batalla a la opresión, a ese sistema eurocéntrico, ese sistema colonial, ese sistema racista, y que nos apoye, que nos ayude en eso. Y que acuérdense que no solamente somos nosotros que estamos batallando, sino un sinnúmero de personas con muchísimas intersecciones que también necesitan nuestra ayuda, necesitan que le extendamos la mano. Bueno, en mi caso decir lo siguiente. El racismo es tan complejo que el mismo racista no se da cuenta que es racista, o por lo menos no lo admite. Y este tema, para no decir problema, no puede ser sobre la base de simples recetas. Recuérdense que los seres humanos somos productos sociales, fundamentalmente. Hay una frase de Mandela, que a mí me encanta, de Nelson Mandela, que él dice, odiar se aprende. Por lo tanto, también se puede desaprender. El papel no es de buena primera educar, es crear una catarsis, o sea, porque también el concepto mismo de educación retrotrae también dimensiones ideológicas. Y pienso que la afrodescendencia tiene que tener una visión más política, más liberadora, porque también podemos caer en el gancho, ¿no? Si se puede entender el término gancho, o sea, en el error
de caer en una moda, en un modismo, de una afrodescendencia que de buenas a primeras puede ser comercializadora. O sea, la afrodescendencia no se limita a una forma de peinarse. La afrodescendencia va mucho más hacia allá, a una visión de multiculturalidad, de interculturalidad, de aceptación como tal. Entonces, el término de quién educa, porque nosotros y nosotras mismas que tenemos herramientas, muchas veces reproducimos comportamientos poco liberadores. Entonces yo pienso que en este momento es la construcción de valores. El que es racista, el que discrimina, el que oprime, no es libre. O sea, en las sociedades que hay racismo no son democráticas. Y yo pienso que en este momento la razón misma de celebrar este mes desde la comunidad norteamericana de revalorización, de reconocer todos los aportes, porque justamente todavía el sueño de Martin Luther King, todavía sus reivindicaciones están vigentes. O sea, de cómo la afrodescendencia también tiene que ser una perspectiva mucho más global. Y hoy mismo el mismo carácter de la dominicanidad, si van a definir quiénes son los dominicanos, pensamos que estamos en la isla, o sea, la dominicanidad va mucho más hacia allá. Incluso hoy en día la literatura que se conoce como dominicana en el mundo no se escribe en español, se escribe en inglés. Y eso no deja de ser dominicano. O sea, eso te va dando un nuevo horizonte. Entonces yo entiendo que el tema del racismo, de cómo educar para el racismo, tiene que ser sobre la base de construcción de valores culturales, de una nueva ética, donde los seres humanos asuman la diversidad y la diferencia y que puedan vivir en esa perspectiva. Muchísimas gracias. Desafortunadamente tenemos que terminar en este momento, pero con palabras muy fuertes sobre esta discusión de la identidad afrodominicana y en general la identidad de los afrodescendientes. Entonces quiero dar las gracias a todos por conectarse y escuchar a esta importante discusión. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la embajada, @embajada_USA en RD, en Facebook, Twitter y Instagram. Y la próxima semana, el miércoles 24 de febrero a las 4 de la tarde, estaremos conversando en Instagram Live con la periodista y presentadora de noticias en los Estados Unidos, Janet Reyes. Y ella es estadounidense, afrodominicana, y vamos a hablar sobre el importante trabajo que ella realiza en los Estados Unidos. Entonces, esperamos que se pueden unirse con nosotros en este próximo evento para la Mes para la Historia Afrodescendiente. Otra vez más, gracias a ustedes y a los panelistas por tomarse el tiempo y compartir sus experiencias con nosotros. Hasta la próxima.